Hola, nosotros somos el Grupo 4, que está conformado por Cleor Espinosa, Samantha Coyaguaso, Ana Gordón, Lady Granda y Daniel Núñez. Nuestro tema de investigación es el siguiente. Es el Jueves Negro, el día que sucumbió Wall Street y la Gran Depresión. ¿Cuáles fueron las estrategias para acabar con la crisis del Jueves Negro en 1929? La deflación, la caída de la producción, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales marcaron la coyuntura en la mayoría de países capitalistas avanzados. Antes de la crisis estaba establecido el liberalismo económico, pero eso tuvo que ser reemplazado porque para poder solventar esta depresión hubo la necesidad de la intervención del Estado en la economía. En los países industriales la producción descendió. En los campos los precios agrícolas bajaron y muchos agricultores perdieron sus tierras. Los estados tuvieron que intervenir para sostener una economía que se tambaleaba. La primera reacción consistió en disminuir las importaciones para proteger la producción nacional. Para combatir la desocupación, los estados emprendieron la construcción de obras públicas y limitaron el ingreso de inmigrantes. Para aliviar la situación de los agricultores, se redujo la producción agrícola, lo que permitió elevar los precios de las cosechas. Las medidas adoptadas por Roosevelt aliviaron en parte la situación de los sectores más necesitados. Las medidas económicas tomadas por el gobierno republicano de Herbert Hoover empeoraron la decisión e impidieron la recuperación de la economía. Las medidas de New Deal eran similares a las de Hoover. Estas medidas de carácter económico y social vuelven a sacar la producción, favoreciendo la demanda. ¿Cuáles fueron las causales por las cuales se originó la Gran Depresión del siglo XX? La Gran Depresión fue causada por el crack de 1929. Los eventos específicos en materia económica que tuvieron lugar durante la Gran Depresión han sido estudiados a fondo. Una deflación en activo y precios de mercancía, caídas dramáticas en la demanda y crédito y desorganización del comercio, resultando finalmente en el crecimiento del desempleo y por lo tanto de la pobreza. Sin embargo, los historiadores carecen de consenso para determinar la relación causal entre diversos eventos y la política económica del gobierno como causas de depresión. Las causas fueron las siguientes: el crack de la bolsa de valores de Nueva York o Wall Street, el quiebre en cadena de miles de bancos, congelación de ventas y producción, es decir, se paralizaron millones de negocios y empresas, pésimas políticas del gobierno estadounidense y las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Y consigo trajo las consecuencias, las cuales son las siguientes: el desempleo, la caída demográfica, las clases medias e inferiores fueron las que más sufrieron de la crisis, el surgimiento de formas de gobierno totalitario y dictatoriales. ¿Qué establece la teoría deflacionista respecto a la Gran Depresión? La deflación causada por el crack se transmitió con rapidez al sector real, no solo a través de las expectativas, sino también del mercado financiero. Bancos y empresas lucharon por encontrar liquidez. Estos primeros, actuando a la defensiva, redujeron el crédito para nuevas inversiones y los segundos reforzaron sus reservas para compensar la merma sufrida por su capital. El mecanismo deflacionista fue un ingrediente esencial que caracterizó la Gran Depresión, la caída de la demanda, lo que generó fuertes impulsos deflacionistas a la economía americana, y de allí se trasladó al resto del mundo, vía el comercio internacional y los mercados de capital. Ciertas medidas erróneas adoptadas por la Reserva Federal agravaron la Gran Depresión de 1929, durante la cual los precios, la producción real y las reservas monetarias disminuyeron en un tercio, una recesión que se extendió al resto del mundo. Una política monetaria estricta destinada a controlar la especulación en 1928 produjo una recesión que se inició en agosto de 1929. Esta política se basaba en la doctrina de las letras reales, según la cual la especulación en el mercado de valores podría causar inflación, desplome
y consecuentemente la deflación. Por lo general, la política monetaria menos ortodoxa es una solución infalible para evitar la deflación en una economía abierta, pudiéndose generar demanda adicional mediante la depreciación del tipo de cambio. Esto encaja perfectamente con las experiencias de los países nórdicos en la década de los 90 o de los países afectados por la crisis asiática en el 97 y 98, donde una intervención rápida posibilitó la salida temprana de la crisis bancaria. ¿Cómo el neudal modificó el aspecto monetario? Las políticas empleadas en el neudal resultaron efectivas en el momento de recobrar la demanda agregada y coordinar las actividades del sector privado para evadir una mayor contracción de la economía. Esto produjo un retorno de la confianza en el sistema financiero, seguido por el grado de actividad y empleo. Si no se hubieran llevado a cabo el conjunto de políticas contenidas en el neudal, posiblemente la economía de Estados Unidos hubiera entrado en un proceso de recesión más prolongado y profundo. La extensión de la demanda ha sido acompañada por un incremento mucho más grande de los precios mayoristas y una menor recuperación de la producción y el empleo en las situaciones anteriores. Las políticas realizadas en el neudal tienen la posibilidad de ser bastante eficientes para reactivar la economía y, bajo determinadas condiciones de emergencia, ser consideradas como expansivas. En síntesis, frente a determinadas situaciones de crisis con un elevado peligro de profundización que logre tener un elevado precio social, es elemental una política macroeconómica, monetaria y fiscal activa y una orientación de política regulatoria de participación, la cual se estableció por medio de dos canales o herramientas clásicas. En primera instancia, el elemento monetario que se apoya en la provisión de liquidez para la ayuda en el sector financiero en peligro sistemático y la reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central para alentar la actividad económica. El elemento fiscal es el activo con el incremento de la inversión pública o reducciones impositivas a través de convenientes financiamiento, lo cual involucra la capacidad de lograr recursos genuinos. ¿Qué leyes eran las que amparaban monetariamente a los afectados ante el descenso de la bolsa de valores? Ante la emergencia de la Gran Depresión, las respuestas de política económica y monetaria no se hicieron esperar. En Estados Unidos se implementaron varias leyes. En 1936, el mandatario Roosevelt creó 3 leyes: la Ley de Agricultura, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Ley de Normas Laborales Justas. La Ley de Agricultura fue un importante programa del New Deal para restaurar la prosperidad agrícola. El principal objetivo era disminuir los excedentes de exportación, lo que producía un aumento en los precios. La Junta Nacional de Relaciones Laborales, cuyo objetivo principal de esta ley era garantizar a los empleados el derecho a la autoorganización, a formar o afiliarse a organizaciones laborales. Además, garantizaba elecciones sindicales democráticas y sancionaba las prácticas laborales injustas de los empleadores. Y la Ley de Normas Laborales Justas, la cual estableció un salario mínimo de 25 centavos por hora y la semana laboral se estableció en 40 horas. Lo más significativo de esta ley es que se prohibió el trabajo infantil. A los niños menores de 14 años ya no se les permitía trabajar legalmente. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación.